Bienvenidos a todos a Charla Libertarios en tiempos de pandemia, un espacio de República Libre. En el día de hoy nos acompaña la directora del Centro de Estudios Libertarios, encargada de la cátedra Hannah Arendt de la Universidad Autónoma de Chile, con reflexiones muy interesantes en el canal de Esfera Pública en YouTube, madre Alexander, Clemente y Axel, poseedora de 2 doctorados, uno en ciencia política y otro en filosofía. Referente libertaria de América Latina y el Caribe. Vanessa Kaiser, ¿cómo estás? Hola Carlos, hola a todos los libertarios de República Dominicana. Gracias República Libre por convidarme a esta conversación, interesantísima conversación con los temas que me ha planteado Carlos que abordemos. Así es que estoy súper preparada. Mira, te traje desde la topología de la violencia de Byung-Chul Han hasta la moralidad del capitalismo, hasta Zizek, ¿no es cierto? Y bueno, y todo lo que he estudiado de Hannah Arendt para aportarles a ustedes. Eso sí, ya no necesito el libro en la mano, lo tengo más o menos claro. Así es No, claro. qué buena esta conversación. Quien sí tuvo que preparar aquí un material, porque oye, no todos los días se habla o se charla con una persona que tiene 2 doctorados. No uno, 2 doctorados. Pero nada, como todos sabemos, ahora mismo estamos en tiempos de pandemia. El contexto global es que actualmente tenemos casi 8.5 millones de casos reportados oficiales. Hay que decir reportados oficiales porque algunos países que esconden los datos. O sea que realmente cuánto hayan con coronavirus hoy no sabemos realmente. Actualmente Estados Unidos casi tiene 2 millones de casos. O sea, pasó de los 2 millones de casos recientemente. Brasil se acerca al 1 millón. Para la República Dominicana tenemos unos 23.000 casos reportados, de los cuales 14.000 ya se han recuperado. Ahora, cuando lo evaluamos por muerte por millón de habitantes, que es una cifra que yo considero que es mejor que evaluar por la cifra absoluta, tenemos actualmente 57 muertos por millón de habitantes en República Dominicana. Ya pasando para Chile, el país de nuestra invitada, Vanessa, Chile tiene 184.000 casos para la medianoche de ayer, y de esos 184.000 casos, unos 24.000 son activos. O sea que la mayoría se ha recuperado en Chile. Ya la cifra de muertos por millón en Chile está en 177, un poco más alto de lo que tenemos aquí en República Dominicana. Y algo interesante en Chile es que no solamente tienen una cantidad de personas que han fallecido, sino que votaron el ministro de Salud recientemente. ¿Qué pasó ahí? Porque no todo, en esta crisis del coronavirus no todos los ministros lo han votado. No, 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 lo que pasa es que esto es tú sabes que en Chile tenemos un gobierno cuya etiqueta es la de ser de derecha, ¿cierto? Pero este gobierno llega después de prácticamente 30 años de gobiernos de izquierda y un lapsus muy cortito en que este mismo presidente había gobernado. Pero llega bajo condiciones muy distintas, porque con las reformas que hizo la presidenta Bachelet en el periodo anterior a este gobierno, se puso un frenazo a la economía muy grande y además se abrieron las compuertas para que entrara más de 1 millón de migrantes, lo cual es muy bueno. El problema es cuando tú no tienes los servicios básicos para recibir a esas personas y luego la gente empieza a sentir esa tensión, ¿no? Que empiezan a pelear porque los bienes se tornan escasos. Bueno, todo eso se tradujo en un detrimento de la calidad de vida de la gente, en una baja de los sueldos, digamos, importante, ¿no es cierto? Porque ya para el mismo puesto no sé, había mucha más gente disponible, sobre todo el capital humano de gente como los venezolanos, que es altísimo. O sea, para mí ha sido, claro, un aporte gigantesco a este país, pero para personas que estaban en una situación de mayor fragilidad ha sido la introducción de dinámicas de competencia muy fuertes por los mismos puestos de trabajo, etcétera. Entonces, lo que ha pasado es que cuando llega el señor Piñera, es elegido, es el presidente elegido con mayor votación desde el retorno de la democracia, de la década del 90. O sea, se supone que tenía una legitimidad gigantesca. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que los ministerios están capturados después de 30 años de lobby político
no es donde, en los ministerios no trabajan burócratas profesionales, en los ministerios trabajan apitutados políticos. Lo apituto acá en Chile, no sé cómo se dirá en República Dominicana, si se dirá igual, pero es como cuando alguien te hace el favor de darte el puesto de trabajo porque tú eres su amigo, eres su correligionario, pero no por tu talento, no por tu mérito, no por tus capacidades. Entonces lo que ha pasado es, ¿perdón? Aquí usamos el término redes clientelares, básicamente. O Bueno, es que ese es el término. En llave, es que las más se redes, llama aquí en llave. claro, es que las redes clientelares normalmente apuntan a, por lo menos en la ciencia política, a la relación entre digamos, aquel que se está postulando para alguna elección y el votante, ¿sí? Normalmente como que se entiende más en ese contexto. No se entiende tanto porque es el cliente, ¿no es cierto? Es el cliente de aquel que sale elegido. Esa no es la relación que se da en la situación de la captura de los ministerios. Porque en la relación clientelar tú tienes una relación que es vertical. Tienes al candidato a la presidencia o al Congreso o al Parlamento que luego a su votante lo mantiene clientelizado a través de dádivas, ¿ya? La base del populismo. En cambio, lo que sucede cuando tú capturas los ministerios, que es lo que pasa en Chile, los ministerios están capturados por la izquierda, ¿sí? Lo que tú haces es armar anillos, círculos de hierro, en torno a determinadas ideologías que tienen estos activistas que funcionan al interior del aparato estatal. Entonces, en lugar de ser una relación vertical, es una relación que es integral en estos círculos de hierro que se generan así. Entonces, cuando nosotros tenemos que el ministro de la Cultura duró 3 semanas, luego hemos tenido 2 ministros de Educación, Cultura y Educación, ¿no es cierto? Que son las 2 áreas que más les gusta a la izquierda. Luego el Ministerio de la Mujer, hemos tenido 2 ministras de la Mujer. O sea, le han votado en 2 años a todos esos ministros. Y en el caso de la salud pasó exactamente lo mismo. Pasó que el ministro que nosotros tenemos de la salud es un ministro que no baila al ritmo que le pone la extrema izquierda y que no cambia su actitud frente a las gárgaras de la verborrea típica progresista. Y entonces caía mal, porque es un hombre que siempre tenía su gesto incólume y no cedía nomás. Y eso lo fue, digamos, debilitando hasta un cierto punto, pero sobre todo porque este gobierno está muy débil. ¿Me oye? Parece que algo... Sí, lo que pasa es que me estaban llamando. Ya. Bueno, siguiendo con lo del ministro, yo aquí, por lo menos desde mi perspectiva, a Piñera le pasa algo. Él es muy buen gerente, pero es mal gerente político. O sea, cuando se pone la cosa que es básicamente gestionar la política, ahí él se vuelve un etcétera. Ahora, cuando es gestionar la administración del Estado, me parece que más o menos eficiente. Y por eso que la gente lo vota ya. No sé si esa es correcto. No, lo que pasa es que ahí se entrecruzan muchas cosas. Piñera es un hombre que obviamente que tiene una capacidad de gestión. Un hombre que tiene capacidad de gestión, pero tú no puedes gestionar absolutamente nada cuando de forma individual, cuando lo que tú requieres es de que se aunan las voluntades detrás de tus decisiones. Entonces, en un país mucho más polarizado, que reventó de polarización para el 18 de octubre, la capacidad de gestión de Piñera se vio extremadamente limitada. Además de que es un país que, bueno, que está sumergido en las mismas dinámicas que hoy en día afectan a varios otros países, entre ellos, bueno, Estados Unidos, todo el tema de la autoridad que se está disolviendo completamente al interior de las democracias, y eso nos está hablando de una preocupante decadencia de los regímenes democráticos, y Chile fue como... Chile, Ecuador, ¿te acuerdas que también Colombia fue como un contagio así que hubo? Todo esto evidentemente que está asociado a... Un tipo de efecto dominó. Claro, todo esto está asociado al intento de derrocar a Maduro a través del TIAR, de la convocatoria del TIAR, que era una posibilidad de reunión de los distintos países latinoamericanos para terminar con esa dictadura. Y evidentemente que las redes de la narcopolítica son muy potentes, han sido subestimadas por los gobernantes,
Y bueno, la solución a ese poder, evidentemente que está en la legalización de las drogas, no, lo hablábamos con Gloria Álvarez el otro día, es que no hay otra opción. O sea, en realidad tiene las dos opciones extremas. O te vas con Singapur, y cada persona que se le encuentra un mínimo de gramo de algo se va a la silla eléctrica, o legalizas, digamos, ¿no? O sea, o es la coerción total, o es la legalización absoluta. Y creo que es más fácil, justamente por lo que decía Byung-Chul Han en el artículo que me mandaste, que algo yo había revisado eso, pero de ahí entramos en eso, ¿no? Pero justamente porque los países asiáticos tienen una configuración mental siempre jerárquica, igual que la Unión Soviética, o sea, como Rusia, ¿no? Son países que nunca han dejado de tener en el fondo el régimen que siempre han tenido. Da lo mismo si tú le cambias el color, las dinámicas del poder al interior de esos regímenes son siempre las mismas. Entonces, claro, esa ley seca total de drogas que funciona en Singapur, prácticamente es impensable para Occidente. Lo lógico entonces es liberalizar y legalizar y cobrar altos impuestos, como se hace con el cigarrillo y con el alcohol, de modo de poder ayudar después a esa misma gente que se destruye la vida con centros de rehabilitación, etcétera, y que ellos mismos paguen su rehabilitación con los impuestos. Es que no hay de otra. Sí, la verdad es que casi se impone que se va a tener que regularizar el mercado y legalizar todas las drogas, básicamente. Sí. Eso será un reto de cómo de la política pública hacer eso, y va a chocar con mucho pensamiento conservador que tiene otra región, la verdad, porque las leyes que tenemos básicamente las tenemos por esa cultura. Si no habría eso, no se hubiera nunca pensado en promover esas leyes. Ahora, volviendo con lo del coronavirus, de República Dominicana nos llama la atención que pese a que ustedes hicieron 4 veces más pruebas de coronavirus que nosotros, la gestión pública pareciera que la gente lo ve peor. O sea, incluso aquí en República Dominicana, uno siente como que, oye, aquí entendemos que no lo están haciendo bien, y allá lo vemos como un ejemplo. Mauricio Rojas, él ha compartido casi diario la cifra de letalidad de Chile, y es muy baja realmente, es un ejemplo regional. Entonces tú ves, bueno, votaron al ministro por asuntos de politiquería, realmente eso es preocupante. Y llama más la atención en el contexto que estamos, en donde pareciera que el coronavirus salvó la gestión de Piñera, pero ahora vemos que otra vez la izquierda de Chile se vuelve a reconfigurar y salta con un montón de ataques. Y otra cosa que la gente no se recuerda es que ustedes están a meses del referéndum, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que hoy día se discute si se va a hacer ese referéndum o no. Hay bastantes tensiones, porque hay gente que dice que se posponga, otra gente dice que no se haga y pasamos inmediatamente a la constituyente, otra gente que dice que no se haga, pero que el nuevo Congreso tenga por tarea redactar la nueva Constitución, y así hay distintas opciones hoy día sobre la mesa, y no sabemos muy bien. Por ahora se va a realizar el referéndum, pero no sabemos muy bien qué va a pasar en realidad, porque hoy día nosotros llegamos a una gestión del exministro en que nadie en Chile, o sea, no llegamos al dilema de la última cama, ¿sí? ¿A quién le pasamos este respirador ni a quién le pasamos esta cama? Nosotros no tenemos muertos por falta de asistencia o porque no tuvieron respirador. Eso no lo tenemos. Es el gran éxito del ministro, y en realidad es lo único que el ministro podría haber hecho en este contexto. Sabemos que las cuarentenas en algunos países funcionan, en otros no. No sabemos si esta es una pandemia o no, en realidad no lo sabemos. Estamos siguiendo lo que dicen los organismos internacionales. No lo sabemos porque se hace un estudio comparado, que es lo que hace la ciencia política, que es tomar, o sea, si tú tomas una persona que se tiene que hacer quimioterapia 7 veces a la semana y otra persona que se tiene que hacer quimioterapia 2 veces al año, ¿quién está enfermo? Entonces, y las cifras de la pandemia son comparables a las de la influenza. Y hay muchos doctores y hay mucha gente por fuera del mainstream que está diciendo
que esto es una exageración y que en el fondo está muy vinculado a la necesidad de sentirse protegidos por un Estado cuyos líderes luego no quieran decepcionar a sus votantes, y entonces acá se está respondiendo de una forma visceral, emotiva, absolutamente fuera de todo marco de razonabilidad. Una pandemia deberá tener un nivel, un porcentaje de costos de vida altísimos para que sea denominado como pandemia. O sea, hay más gente hoy día que se muere por malaria, digamos, ¿no? Entonces, y el hambre que esto va a traer. Entonces, francamente no tenemos claro, yo creo que solamente la historia mirada hacia atrás nos va a poder decir qué fue esto. Yo no me meto mucho en el tema porque no soy pandemióloga. Eso, pero sí he escuchado gente, digamos, hablando de cambiar el paradigma de pandemiocéntrico a inmunocéntrico, de que cada sujeto se haga responsable también de su propia salud, y nunca había pasado esto de que a la gente sana tú la dejas encerrada. Esto es absurdo. Entonces, francamente, hay demasiadas cosas que no sabemos sobre este virus. De ahí tú tienes algunos relatos que son de horror y que no te puedes llegar a imaginar, porque al lado de ese relato de horror tienes el otro relato que le baja completamente la gravedad al asunto. Sé que hay que tomar vitamina C, digamos, ¿no? Pero esto está muy complejo. La verdad es que yo creo que en unos 5 años más, cuando miremos para atrás, quizás en menos tiempo, nos vamos a dar cuenta que se cometieron gravísimos errores producto de que en el fondo puede ser que haya una hipersensibilidad en los países occidentales, que se manifiesta en muchas otras cosas, las safety zones en las universidades, todo este victimismo. Esta pandemia viene perfecto, digamos, viene perfecto dentro del contexto de la ofensa, de la víctima, de las culpas y de todas estas cosas horrendas que mi hermano muy bien resume, o sea, muy bien describe en su libro La Nueva Inquisición. Entonces, como que fuera parte de toda esta cosa extremadamente abultada de sentimientos y de miedos y de una situación angustiosa que solamente puede producir el exceso de abundancia. O sea, ya este es el típico ciclo que ya lo describe Aristóteles, pero también lo describe muy bien Maquiavelo en El Príncipe. Cuando dice que nunca vas a tener paz en países de abundancia, porque la gente realmente empieza con otro tipo de preocupaciones que normalmente las debilitan mucho psíquicamente. Entonces es extraño. Luego también la escasez, estamos hablando de un equilibrio, de una cosa razonable, digamos. Pero esta situación que teníamos ahora ha producido que la gente no tiene ninguna capacidad de resiliencia frente a absolutamente nada y se aterrorizan de todo, hasta de una idea diferente. Entonces, no sé, yo creo que la pandemia tiene un aspecto psicológico. Claro. Hasta ahora, al inicio del asunto del coronavirus, el COVID-19, se estaba operando básicamente con mucha fe en el sistema chino de que ellos iban a resguardar el virus en su país. Después se le dio como al menos, porque se estaba operando con información imperfecta, suministrada por el mismo gobierno chino, la OMS. Luego, yo veo como una sobrereacción a tener información imperfecta y surge algo que uno lo relaciona con el libro de Axel Kaiser, de la Neoinquisición, y es que ahora mismo quien no está a favor de la cuarentena total, cuarentena draconiana, como yo le diría, lo señalan y no, tú lo que quieres es que todo el mundo se muera de coronavirus. No, o sea, uno dice, pero quizá hay otra forma de luchar contra el virus, que no sea poner en cuarentena todo el país entero, lo cual no tiene mucho sentido, o sea, en el largo plazo. No, lo que pasa, Carlos, es que aquí también hay que tener una cosa súper clara. Nosotros somos muy poco críticos respecto de cómo funcionan las estadísticas. Si una persona, la mayor parte de las personas que han muerto por coronavirus tienen enfermedades previas. No se sabe si murieron al final por el coronavirus o por la enfermedad previa. De que el coronavirus, digamos, apura el proceso, está clarísimo. Pero esa es una de las cosas que se dice. No podemos contar los muertos. No tiene ningún sentido hablar de los contagiados. Ninguno. Menos aún en Latinoamérica, porque tú tienes, ¿cuántos millones de habitantes tiene Brasil? ¿Te puedes imaginar ir a la selva amazónica a hacerles el test? O sea, es absurdo, es totalmente absurdo comparar cifras.
esta obsesión que tenemos de que las cifras nos hablen de la realidad. En este caso no se puede. No se puede, primero porque las cifras originales vienen de un totalitarismo, y en el totalitarismo no hay transparencia en la información. Segundo, porque no es posible recabar la información. Estamos hablando desde una perspectiva, esto es como pensamiento mágico. Cualquier persona, entonces, ¿qué es lo que hacen? Entran los técnicos a modelar, a hacer modelos. Ya, pero sabemos que todo eso de los libertarios, sabemos que los modelitos fracasan. Los modelitos no sirven para nada, ni en economía, y menos todavía en una pandemia, donde hay gente naciendo y muriendo todos los días. Entonces, yo francamente no creo que sea tan interesante hablar de eso. Creo que es mucho más interesante hablar de la discusión que me dijiste, que analizáramos sobre la visión que tienen Zizek y Han sobre cómo la pandemia puede afectar al sistema capitalista, o si el sistema capitalista fracasó en este contexto, justamente porque me gusta hablar de cosas que puedo decir, que tienen algún referente en la realidad. Claro. Basta un poco de dosis de análisis crítico a todo lo que ha sucedido con la pandemia sin entrar en situaciones de, ¿cómo uno lo podría decir?, de la gente que creen que todo es una confabulación, ¿no es cierto?, sin entrar ahí, sin llegar a ese extremo. Pero basta con rasgar un poco lo que te están diciendo para darte cuenta de que aquí no hay ninguna razonabilidad desde la cual uno pueda hacer un juicio. Yo tengo un hijo que estudia, mi hijo mayor, economía, y economía no es lo mismo que ingeniería comercial, economía es estadística dura. Él solo estudia estadística prácticamente. 3 años en una de las mejores universidades del mundo. Y esto es absurdo. Bueno, él es hiperlibertario, si un día quieres conversar con él, digno hijo de Rothbard, te puedo compartir el dato, porque él es intelectualmente muy, muy agudo, digamos, respecto a lo que es el libertarianismo, la escuela de Austria y la estadística, que es el dato duro, significa, digamos, ¿no? Sí, pero ahora digo, Axel está invitado, Axelito. Pero Axel, mi hermano. Axelito, o sea, tu hijo. Es que acuérdate que yo tengo un hijo Axel y uno Alexander. Yo creo que estás hablando de Alexander. Alexander Reinik. Él es mi hijo mayor. Y de ahí tengo un hijo que se llama Axel, que es el menor. Axel es el más pequeño. Sí. Así que tú invitaste a Alexander. Alexander está invitado desde ahora a la charla de libertario en tiempo de pandemia. Ahora, él es muy bueno. Una discusión interesante es que ahora mismo estamos operando en base a información imperfecta, pero tú ves los medios pregonando de que tal líder hizo la cosa mejor que otro, cuando todavía no hemos pasado esto. O sea, yo leí un paper de Paul Romer en donde él analizaba la pandemia de gripe de 1918, y esa pandemia se dio en 3 olas, y la primera ola fue la donde murieron menos gente, en la segunda ola fue donde murieron más personas. Entonces, aquí todavía estamos hablando de aplanar la curva, pero de la primera ola. Entonces, si nos vamos al modelo el modelo chino de poner en cuarentena a todo el mundo, vamos a poner en cuarentena a todo el mundo 3 veces, eso no tiene mucho sentido. Y otra discusión que me pareció interesante es que varios filósofos y autores dijeron como que esta crisis económica, producto de la misma cuarentena, era como una demostración de que el capitalismo ha fracasado. Ahora yo te pregunto, Vanessa, ¿el capitalismo fracasó? Bueno, a ver, vamos por partes. Primero, yo creo que la comparación con la pandemia, con la gripe española, resulta compleja, porque acordémonos de que ellos venían saliendo de la Primera Guerra Mundial, que fue mucho más cruenta que la segunda, fue mucho peor. La guerra de trincheras fue por lejos la más desgastadora y la más destructiva para los soldados. Entonces, y el hambre en general que se produjo y todo. Entonces, los agarra en un momento de extrema fragilidad inmunológica, ¿ya? Y es una pandemia, además es una gripe con un nivel de costos de vida muy superior a lo que tenemos acá ahora. Por lo tanto, a ver, ¿qué es lo que sucede? Hablar del fracaso del capitalismo es algo complejo,
en la medida en que sin capitalismo no hay Estado. Porque es capitalismo versus ¿qué? Si acá quiebran todas las empresas, muy bien sabe el Estado que luego no tiene recursos para hacer políticas públicas. Entonces, a mí me parece que, ¿sí? Decía Milton Friedman que realmente no, en su época, decía Milton Friedman que no había países no capitalistas, sino países capitalistas con una economía administrada por el Estado. Y él se refería ahí a la Unión Soviética. Entonces, todos los países son capitalistas. Entonces, un ching el debate como que el capitalismo fracasó realmente. Yo creo que desde mi perspectiva es algo muy simplista realmente y es no analizar qué es el capitalismo realmente. Es que yo creo que ahí es donde tú das en el clavo, porque lo que pasa es que el capitalismo, como todos los monstruos, puede tomar diversas formas. Entonces, el Estado también. El Estado puede ser pequeño, eficiente, subsidiario, y ser un tremendo aporte, como bien ya lo preveía Adam Smith, en aquellas labores en las que el privado no quiere, porque no tiene los incentivos, porque no tiene una tasa interna de retorno lo suficiente para la inversión de su capital, no quiere invertir, pero son cosas como la educación, que son importantes para una sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Estado, que también es un monstruo, puede, digamos, adquirir una forma súper benigna en el caso de que hayan fuertes check and balance y un Estado de Derecho incólume, digamos. O sea, estamos hablando de niveles potentes de institucionalidad, de la defensa de los derechos. Luego, uno cuando va hacia el capitalismo, uno ve que evidentemente que no existe tal cosa como un capitalismo planificado. No es imposible, yo en eso estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Porque la planificación del mercado destruye el mercado. El mismo Milton Friedman describe en Free to Choose, ¿no es cierto?, cómo se manejaba los niveles de producción o se fijaban los precios en la Unión Soviética. Se pedían revistas de Estados Unidos para ver cuánto costaba algo. Y luego creían que, pone como un ejemplo de la empresa de lámparas, creo que eran lámparas de metal. Y entonces es impresionante como primero fijaban que tenían que ser tantas lámparas, pero después no alcanzaban, después sobraban, después había que, para robarse, porque aquí empieza la gente a robar, a ponerle menos material, las cosas son peores. Entonces, eso no es capitalismo, o si uno quiere decirlo mejor, libre mercado. No, donde no hay iniciativa, y por eso es que hay un cambio fuerte y radical entre la China de Mao y la China que empieza a surgir después con Deng Xiaoping o Jiang Zemin, que empezaron, ¿no es cierto?, a liberalizar, a darle a la gente esos espacios de libertad creativa para emprender, por mucho que haya mucha intervención o regulación estatal. Pero no pueden asfixiar el emprendimiento individual, porque si no vuelven al gran salto adelante, a la revolución cultural, a morirse de hambre, etc. Eso ellos lo saben. So, hay una diferencia muy grande entre la China capitalista y la China socialista, ¿sí? Socialista real, dura, comunista, digamos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no hay que confundir esos términos. Ahora, en la discusión Zhiyek Han, a mí me gustaría mostrarles a ustedes, para que se den cuenta, por qué cuando se produjo esa discusión, y si no es por Carlos, yo no me meto, no me pareció tan interesante, sin embargo, ahora gracias a Carlos sí me parece interesante. Miren, ¿cómo ve Zhiyek el capitalismo? ¿Ya? Este es el libro que les quiero citar. Fíjense en esto, porque es muy interesante, esto les va a explicar por qué al principio no me interesó y ahora sí me parece que conviene venir acá. Dice, es ahí donde reside la violencia sistémica fundamental del capitalismo, mucho más extraña que cualquier violencia directa socioideológica precapitalista. Esta violencia, la del capitalismo, ya no es atribuible a los individuos concretos, al explotador, ¿no es cierto?, y a sus malvadas intenciones, sino que es puramente objetiva, sistémica, anónima. Aquí se halla la diferencia lacaniana entre la realidad y lo real. La realidad es la realidad social de las personas concretas implicadas en la interacción y en los procesos productivos, mientras que lo real es la lógica espectral. ¿Qué tal? Inexorable y abstracta. Del capital que determina lo que ocurre en la realidad social.
Estos señores, lo que pasa con los postmarxistas es que se inventaron una metafísica. Y en esa metafísica ya no existe el cielo y el infierno, sino que existe el demonio del sistema capitalista neoliberal y la utopía del paraíso de los iguales. Y eso está operando a nivel metafísico en la mente de esta gente. De hecho, yo tuve una discusión por Facebook con un profesor, digamos, que es de este toque. Cuando me habló de metafísica, lo primero que me dice es que nosotros vivimos en esta democracia en Chile igual como viven los chinos, igual de controlados. Entonces yo le dije, mira, es súper simple, le dije. Dado que tú lo sientes así, yo invito a todas las personas que perciben su democracia como un régimen totalitario a irse a vivir a China, digamos. Y así se dejan de reclamar de que la democracia no cumple con sus expectativas. Entonces le digo, porque yo sé que yo lo conozco a él muy personalmente y todo, que él sabe, ha estudiado Nietzsche. ¿Sí estamos? Nosotros tenemos más cerca a Cuba y lo mandamos para Cuba, lo que saltan con esos discursos. No, claro, pero es que lo que pasa es que China es la capitalista, Cuba no. Chile es capitalista, pero a nivel político nosotros tendríamos lo mismo que tienen los chinos, ¿se entiende? Entonces, cuando yo le digo, bueno, Nietzsche y la filosofía de los matices, la diferencia está en los matices. Nadie dice que acá no hay coerción, nadie dice que acá no hay un Estado que, por ejemplo, ahora es del Estado de Derecho, del Estado de excepción y de emergencia, no está, digamos, realmente coartando las libertades. Nadie niega eso. Pero hay una tremenda diferencia, yo la puedo ver, entre vivir en China y vivir en Chile, ¿sí? Entonces, cuando me dice, ¿cómo me responde? Me responde, es que el tema está en la metafísica de la dominación. Entonces yo le digo, qué bien sabía Nietzsche lo nefasta que es la metafísica. Claro, porque a mí me fascina la metafísica, pero la metafísica entendida como metafísica, no esta degradación, ¿no es cierto?, esta neometafísica. De hecho, como ellos le pusieron al liberalismo clásico que surge después de la caída del muro, que se retoma con fuerza en las democracias constitucionales, a todas estas ideas y acervos de pensamiento, le pusieron neoliberalismo en forma despectiva. Yo hablo de neofeminismo, neomarxismo, y ahora voy a hablar de neometafísica, porque en realidad todo hay que ponerle el neo, que ellos mismos lo pusieron como una degradación de lo anterior, lo cual, nuevamente, en el contexto de Maquiavelo, que no sé por qué últimamente Maquiavelo como que me está hablando de ensueños, entonces está siempre presente en mis reflexiones. Maquiavelo también decía que todo surge originariamente de una forma mucho más limpia y mucho más fundada en principios que lo que luego va pasando en la medida en que el tiempo deteriora esos principios y corrompe la institución, ¿sí? Entonces lo neo sería sinónimo de corrupción en el marco de Maquiavelo, ¿sí? Sí, interesante eso. Pero miren cómo Byung-Chul Han considera el capitalismo. ¿Qué pasa acá? Bueno, ya vimos con Zizek que es una violencia objetiva, sistémica, que se encuentra más allá de lo que nosotros podemos ver, más allá de lo que podemos sentir, más allá de lo que nos pasa, pero está ahí. Igual que el demonio, está ahí. ¿Sí? Así que ese Zizek. Veamos a nuestro amigo Byung-Chul Han. Estamos. Mira cómo entiende al individuo en el sistema capitalista, digamos, cómo lo ve Chul Han. El hecho de que en la actualidad la lucha ya no se da entre grupos, ideologías o clases, sino entre individuos, no resulta, como supone Ehrenberg, tan decisivo para la crisis de la sociedad de rendimiento. Esta es una sociedad de rendimiento. La competencia individual no es problemática en sí misma, sino su remisión al yo, que la eleva a una competencia absoluta. Ahí les voy a explicar, voy a terminar de leer y les voy a explicar. El sujeto de rendimiento en realidad compite consigo mismo y cae en la compulsión destructiva de superarse a sí mismo. ¿Ya? El rendimiento no se fija en relación con el otro. Ya no se trata de superar al otro o de vencerlo. La lucha pasa por uno mismo. Pero el intento de vencerse a uno mismo, de querer superarse a uno mismo, resulta mortal. Es nefasta la competencia que busca superar la propia sombra. O sea, ¿cómo ellos introducen el asunto del progreso individual con esa concepción de realidad tan
O sea, si yo tengo 2 doctorados, me autoexploté. No es porque yo hoy día, gracias a que estudié 14 años, lo que estudié, puedo dar curso a mi espíritu, que era poder hablar de cosas complejas para las cuales necesitas estudiar y esforzarte. Eso era lo que mi espíritu me demandaba, y siempre he sido así, como me dicen mis amigas, tomando el camino más difícil, ¿no? Es parte de mi forma, de mi carácter, ¿no? Y hay personas que son así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que uno, desde Adam Smith, ¿no? La teoría de los sentimientos morales, uno cuando lee ese libro, se da cuenta que no se trata de estar buscando la admiración de los otros. La felicidad de una persona no está ahí, no está en buscar admiración, está en saberse querido y saber merecer ese cariño, mientras que la miseria está en saberse odiado y saber merecer ese odio. Eso es lo que, así define Adam Smith la felicidad. Entonces, ¿qué es lo que uno, cuando integra a Adam Smith a las lecturas de Kant, uno se da cuenta que se trata de uno con uno mismo? Efectivamente, como dice Byung-Chul Han. No es tanto que yo voy a competir con el otro, al menos en una primera fase de mi autodescubrimiento, cuando eres joven. Tengo que conocerme a mí mismo. Si yo compito con el otro y el otro corre mucho más lento que yo y no compito conmigo, nunca voy a saber qué tan buen corredor soy. Tengo que dar lo mejor en ese momento para saber cuál es mi límite, ¿cierto? Y luego lo que va pasando es que se van definiendo los caracteres y algunos, como yo, que soy filósofa, sigo peleando conmigo misma eternamente, y otras personas, claro, que yo ese diálogo, ¿no es cierto? Lo tengo, ese diálogo socrático, y lo hiciste bien, y cumpliste en el día con lo que ibas a hacer, y alcanzaste a entender, y estoy siempre en eso, ¿no es cierto? Mientras que otras personas van a decir, no, yo voy a producir el mejor remedio para esta enfermedad, para que resolver el tema de la pandemia, y voy a competir con este laboratorio, con este, y eso trae un tremendo beneficio para la sociedad. Y eso a nivel de las otras empresas también y todo. Entonces, son distintos caracteres, pero ¿qué es lo que hace Byung-Chul Han? Mira la manipulación. Entonces, yo con esto, a ver, lo que les quiero decir es, en serio, yo no me leí los 2 libros de estos señores y varios más, sobre todo Byung-Chul Han he leído más, porque no tenga nada que decir. Hay que entender desde dónde está hablando esta gente. El liberalismo y el libertarianismo tiene el problema de que no entra a entender en qué están de fondo. Entonces, se quedan muy en la superficie. Y las transformaciones siempre se producen en el fondo, no en la superficie. De ahí que, ahora déjame decirte, ¿qué pasa con mi señor Zizek? Zizek, ¿qué es lo que dijo? Dijo que el virus va a permitir pensar una sociedad alternativa, más allá del Estado-Nación, que se actualiza en la forma de una solidaridad global y cooperación. Habló de que podría producir la caída del comunismo en China. Comparó el desastre de Chernobyl con el tema del coronavirus. Y por lo tanto, habría una posibilidad de reinvención del comunismo, dice Zizek, a partir de la confianza en la gente y la ciencia. ¿Ya? Después dice, él se queja y rasga vestiduras, como bien corresponde a la gente de izquierda, diciendo que una pena que necesitáramos la catástrofe para la emergencia de la solidaridad global. O sea, nunca antes hubo solidaridad, nunca nadie mandó comida a los países africanos, nunca nadie ayudó a nadie. No, recién ahora, gracias a esta pandemia, ¿no? Esta gente siempre es refundacional, se dan cuenta, como que todo es de cero, como que todo lo importante en la historia de la humanidad empieza a pasar cuando ellos están vivos y son ellos los que se dan cuenta, y nadie más. Sí, es bien impresionante. Y después dice, vamos a tener una coordinación global con entidades globales como la OMS, que lo ha hecho fantástico la OMS, es para aplaudirle. Todo lo que ha hecho la OMS ha sido fantástico. Y por supuesto que el presidente de la OMS tiene credenciales democráticas impecables. No es que estuvo vinculado con dictadores de la peor especie. No, por supuesto que no. O sea, es que ya, vamos a dejarlo ahí. De modo que el Estado nos controlará, las agencias y también nosotros mismos. Vamos a tener una autodisciplina, dice, en torno a que solo la realidad virtual se considere como un espacio seguro para vincularse con los otros. Y además, que esta parte me encantó, porque es tan clásica del marxismo. Dice, se van a terminar privilegios como la obscenidad de los cruceros.
la guinda de la torta, en el artículo que me mandaste, me fascinó. Me encontré, esa es la parte donde se muestra el verdadero espíritu del marxismo, su resentimiento, su envidia, ese roerse con la rabia que tienen consigo mismos. Por eso muchos se mueren de cáncer. A mí me ha tocado cualquier cantidad de gente que entra en esas depresiones, en esa rabia, en ese ataque, en ese no aceptar la realidad, son personas que a veces son brillantes. El marxismo captura a mentes brillantes, que son hiperfetados intelectualmente, o sea, su instinto de la razón, porque la razón es un instinto desde Nietzsche, y yo me quedo con eso, su instinto de la razón está tan exacerbado que lo único que les da, que les funciona, es el marxismo, porque el marxismo es una pseudociencia, o es una, o sea, pretende que su filosofía sea científica. Entonces ahí es donde el filósofo, que nunca va a llegar a ser un científico, porque en el fondo no tiene el mérito para hacerlo, termina anclando ahí, pero que tiene la intención de querer saber esa verdad, de querer poseerla, de querer dar cuenta de todo el mundo, ¿no? Hayek en el camino de servidumbre, él trata sobre ese sesgo del especialista, de que cuando alguien a veces es demasiado especialista en un área, él tiene una concepción, una visión de la realidad respecto a su área. Entonces, surgen unas ideas respecto a lo que él entiende que debería ser, que incluso que recae en el totalitarismo. Y él pone unos ejemplos como que para el que le gusta conducir o le gusta la Fórmula 1, sería genial usar todos los recursos del país para construir carreteras high speed. Pero para el que le gusta, por ejemplo, el vacaciones largas, sería genial usar todos los recursos del país para construir hoteles. Y así claro, se va lo que pasa, claro, lo que pasa, y ahí es donde Nietzsche hace un muy buen aporte, porque el problema no es ese específicamente. El problema es que es la honestidad intelectual. Ninguno de nosotros no tiene sesgo. Ninguno de nosotros tiene todos los conocimientos desarrollados al mismo nivel. Ninguno de nosotros no le da más importancia a su tipo de vida que a los otros tipos de vida, porque eso es algo instintivo, si no tú no puedes sobrevivir, si no tú no puedes como afirmar tu vida, ¿sí? Por lo tanto, es obvio que va a venir el político y va a pensar que la política es lo más importante. Va a venir el médico y va a pensar que la medicina es lo más importante, y así sucesivamente. ¿Cuál es el punto que dice Nietzsche? Lo importante es que cuando tú pienses y cuando manifiestes tu opinión, seas consciente de que tú eres médico, tú eres libertario, tú eres filósofa, tú date cuenta que vas a tener un bias. Y sé honesto intelectualmente. Y reconoce que no existe tal cosa como la objetividad cuando se trata de algo fuera de las ciencias naturales. Que todavía nos vamos con Popper y podemos discutirlo, ¿no? Entonces, ese es el tema. El tema es que lo que Hayek dice tiene que ahí es donde a los liberales y libertarios les ha costado tanto entrar, que es en la psique humana. Porque si nosotros no tenemos ni respuesta para el problema de la doble conciencia, y desde ahí manipulan a toda la gente los intelectuales orgánicos de izquierda. No es que tú crees que eres feliz, pero en realidad no eres. No, es que tú crees que en realidad el capitalismo es bueno porque tú ahora tienes más bienes que tu abuelo. Pero en realidad, si tú te vas a la metafísica, entonces lo que nosotros estamos viviendo es una permanente violencia sistémica. Y por eso tu malestar. Como si el ser humano no hubiera sentido malestar desde que existe. Nunca, pero léanse a los clásicos. Todos sentían malestar, con excepción de aquellos que Nietzsche y Arendt también entienden que compartían esta cultura del heroísmo, ¿no? Como Aquiles y gente así, los grandes héroes de la poesía homérica, donde lo que era, de lo que se trataba era de ser el héroe, ¿no? Pero ningún ser humano no ha tenido un momento de honestidad en que se sienta mal consigo mismo, y solo ahora somos tan frágiles que no somos capaces de enfrentarnos con nosotros mismos, tener un poco de autoconciencia, conversar, y solamente lo único que hacemos es consumir moralina. La moralina de las progresistas sirve para eso, es un anestesiante psíquico, para no tener que encontrarte contigo mismo. Entonces volvamos con este señor Zizek. Imagínate la concepción que él tiene del capitalismo, y luego habla del capitalismo. Y habla de una solidaridad mundial. O sea, este hombre no ha leído, no sabe nada de la vida. Ni siquiera ha leído a Hobbes. Mientras más escasos son los bienes, mayor es la competencia por obtenerlos. En los países más pobres, lo que tú tienes es más violencia.
esta crisis va a generar más pobreza. Elemental, la pregunta. Sí, claro. ¿De dónde podría salir más solidaridad? O sea, cuando uno habla estupideces, y a este señor lo publican, y yo todavía no encuentro a alguien que publique mis 2 tesis de doctorado, pero a este señor lo publican. Esto es hablar estupideces, es simplemente lo ideológico, es una fe, es una fe. Esto es un pensamiento mágico. O sea, Correcto. yo prefiero las hadas, se lo digo, porque son más lindas, porque al menos te evocan algo que te eleva espiritualmente. Siempre te va a enternecer, te va a conectar con algo positivo. No hay Zizek, además que feo. Bueno, pero dejémoslo ahí. Luego, vámonos con Han, ¿sí? Vámonos con Han. El artículo de Han, o la posición de Han es bastante compleja, ¿no? Porque él en el fondo está hablando de que prácticamente al principio los asiáticos son mejores para enfrentar este tipo de pandemia, porque ellos tendrían esta capacidad de autodisciplinarse y de ordenarse y no tendrían este pudor frente a que el gobierno comparta sus datos y todas estas cosas, ¿no? Y voy a ir acá de nuevo con mi amigo Maquiavelo porque sigue hablándome permanentemente. Maquiavelo, cuando le habla al príncipe acerca de cómo conquistar territorios y pueblos, dice que hay 2 tipos de pueblos. Unos acostumbrados a la esclavitud, otros acostumbrados a la libertad. De los que están acostumbrados a la esclavitud, no te preocupes. Eso es fácil gobernarlos, porque no van a oponer resistencia. Así ha sido su vida siempre. En cambio, dice, quienes han conocido la libertad, no van a aceptar nunca, jamás, la dominación de un extranjero. Entonces, esto es súper simple. O sea, si ser una oveja o un animal de rebaño, como diría Nietzsche, es algo que Han considera positivo, porque así, con manejos de rebaño, donde tú pierdes toda tu privacidad, es posible detener el contagio de una gripe que igual se va a contagiar todo el mundo. Es imposible no contagiarse. Entonces, acá tenemos un problema mayor en Han. Pues se supone que él es tan consciente de tantas cosas. Él hace tremendos aportes. En este libro de la tipología de la violencia, yo digo, tiene momentos, pero muy luminosos. Pero luego, ¿qué le pasó acá? Entonces, empieza a criticar los cierres de la frontera, como una expresión desesperada de la soberanía, dice que, bueno, en Asia impera el colectivismo. Yo les voy a contar algo de Asia. Aquí él hace casi una apología a todo esto. Un día me llega un video de China, un cruce de calle, con paso cebra, le decimos en Chile, donde está pintado para que pase la gente y los autos tienen que parar. Y los autos pasan, y hay una señora que quiere pasar. Finalmente, trata de pasar, en su angustia, la atropellan, la gente pasa al lado de ella, la atropella otro auto, la gente sigue pasando al lado de ella, la atropella otro auto. ¿Ya? Entonces yo le muestro a un amigo mío, que su papá es chino, y ha estado en China muchas veces. Le digo, ¿qué es esto? Y me dice, eso es China. Esos son los países asiáticos donde no existe la culpa. En los países asiáticos son tantos millones de personas, en China son tantos millones de millones, que nadie se va a parar, nadie va a interrumpir el plan de vida que tenía para las próximas 3 horas por levantarte a ti, asumir el riesgo de que te lleves la culpa. Me dijo, yo estuve en China y lo vi con un niño de 5 años, lo mismo, nadie paró, y lo siguieron atropellando todos los autos. O sea, Chul-Han no vive encerrado en Chile como yo. Él vive en Europa. Tiene amigos muy, me imagino, cosmopolitas. Me imagino que a él le ha tocado viajar. Yo nunca estaba en Asia. Pero uno cuando ve algo así se pregunta. Y luego nos habla cabeza de pescado. ¿Cómo me va a hablar a mí de que esta es una sociedad mejor que las que teníamos en Occidente antes de la Neoinquisición? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que él dice? Porque claro, este colectivismo se opone al horroroso individualismo. ¡Oh, qué tremendo! ¿No?
Cuando lo que es el individualismo es la posibilidad de que cada persona sea responsable de sí misma y por lo tanto de sus actos. Y de ahí es donde se origina su libertad, en la posibilidad de elegir si sí o si no. Y luego ser responsable si es que asesinó o no asesinó. Pero resulta que cómo entienden bajo estos conceptos de una metafísica odiosa donde el capitalismo es un sistema manejado por el demonio, porque es lo único que le falta decir. O sea, si yo leo esto, yo soy medio artista, entonces si yo leo esto y luego quiero pintar lo que hay en este libro, el espíritu de lo que hay en este libro, bueno, yo creo que voy a pintar, digamos, un par de escenas de Dante, o sea, pero ya cuando llega al eje concéntrico del infierno, ¿no? Entonces, la verdad es que ellos digan, bueno, de ahí dice nuestro amigo Chulhan, de que acá no se va a acabar el capitalismo, que la revolución viral no se va a producir, que ningún virus es capaz de hacer la revolución, que los virus lo hacemos nosotros, o sea, perdón, los virus, perdón, pero también podría ser, hay una teoría que dice que los chinos hicieron el virus, no, que la revolución la hacemos nosotros, somos nosotros, dice, personas dotadas de razón, quienes tenemos que repensar y restringir radicalmente el capitalismo destructivo. ¿Ves? Ahí él se hace una distinción entre capitalismo destructivo y un capitalismo que podría tomar una forma más amable. Y también nuestra limitada y destructiva movilidad para salvarnos a nosotros y para salvar el clima de nuestro bello planeta. Ahí él mete, ¿no es cierto?, lo de la cosa climática, que es un tema aparte. Lo que sí a mí me gustaría, a propósito de lo inmoral, que es el capitalismo, de lo salvaje, de lo monstruoso, léele una cosa bien cortita acá, la moralidad del capitalismo, pues como para que reflexionen, porque hay que dar argumentos. O sea, esto se trata de eso, no se trata solamente de ironizar o reírse un poco. A ver, esto ustedes todos lo saben, pero es bueno recordarlo, ¿no? Acá se da un ejemplo que les quiero leer de qué pasa cuando vamos en las dinámicas socialistas de una economía centralmente planificada, tipo orwelliana, digamos, ¿no es cierto? Imagínense el caballo de la granja que está trabajando por todos y para todos. El caballo, que uno cuando le dan ganas de llorar cuando ese pobre se muere. Bueno, entonces acá está hablando de Lei Feng, que es un hombre de conducta público, de conducta ejemplar, que él lo que hace es arreglar ollas. Me imagino que es de la época esto de ¿cómo se llama?, del gran salto adelante, donde todo el tema que eran los metales y qué sé yo, pero no lo dice acá. Dice, antes solía creerse que la propaganda que instaba a la gente a trabajar al servicio de los demás, sin compensación, podía mejorar la moral social. Porque eso se trata. Eso es lo que Chulhan está entendiendo como un capitalismo más amable. Trabajar por los demás sin compensación. Es eso, no es otra cosa. Esclavitud socializada. Dejemos, es que es lindo, antes de llegar a la palabra final, es muy bueno hacer la reflexión, ¿no? Porque dejemos de lado el tema climático, porque nos metemos en otro quilombo, como dicen los argentinos. Pero analicemos acá. Entonces, trabajar al servicio de los demás sin compensación podía mejorar la moral social. Sin embargo, no hay duda de que lo anterior es un enorme malentendido, puesto que quienes aprenden a buscar alguna ventaja personal serán mucho más numerosos que quienes aprenden a dar su trabajo desinteresadamente. Desde la perspectiva de la ganancia económica, la obligación universal de trabajar por los demás genera derroche. ¿No le preocupaba a Chulhan el medio ambiente? ¿Hay algo más nefasto para el medio ambiente que el derroche? Es decir, hacer miles de autos chatarra con una pésima tecnología, ocupar e invertir todos los recursos que se tienen, y como no hay competencia, hacer una porquería que dura 2 años, tener que botarla y hacer nuevos. Algo más nefasto, por eso es que el capitalismo, justamente, los países capitalistas son los que más se cuidan el medio ambiente, los que acumulan capital y permiten el desarrollo de tecnologías, porque eso es el capitalismo. El capitalismo es la acumulación del capital. Por eso es que los libertarios tenemos algo que decirle a ciertos liberales, muchas veces medios friedmanianos o qué sé yo, porque no es que se acercan demasiado a las soluciones, digamos, a las soluciones del derroche para la recuperación económica, etcétera, ¿no? O sea, hay algo que decir ahí, el capitalismo es ahorro y trabajo duro.
Y es la acumulación del capital. Como dice Miguel Ángel Bastos. Claro, que sí, ese siempre lo citan mis hijos y ponen el tono de voz y todo. Es muy sí, es genial eso. Entonces, y ustedes que prefieren una vida, ¿no es cierto? Sí, se ríen mucho de cómo le habla a los jóvenes también, que disipan sus vidas y qué sé yo. Bueno, el punto es que genera derroche. Sigamos, es muy probable que quienes acepten la oferta de servicios gratuitos de reparación, se refiere a este trabajo que hace Lei Feng, que repara las ollas, lleven artículos dañados que no valga la pena reparar. Y tal vez incluso lleven objetos tomados directamente de la basura. Pero, como ahora el precio de repararlos es cero, aumentará el tiempo, siempre escaso, dedicado a repararlos, al igual que los materiales, también escasos, utilizados para la reparación. Puesto que la carga de la reparación descansa en espaldas ajenas, el único costo para la persona promedio que procura un arreglo gratuito es el tiempo que le lleva a hacer la fila. Yo quería leerles eso, que es como aterricemos las cosas, ¿no? O sea, cuando nosotros nos están diciendo que la solidaridad impuesta desde el Estado, a través de la coerción, es algo deseable, nos están diciendo que lo deseable es la esclavitud, como bien dijiste tú. Sí. Y, Una esclavitud socializada. exacto. Claro, con florecita. Esta vez con florecita. Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Y además, que quienes quieren defender el medio ambiente, justamente lo que no les puede pasar es que promuevan una sociedad con derechos sociales. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Qué son los derechos sociales? Los derechos sociales son un modo de liberarme a mí de tener que pagar por algo, por lo tanto, son un modo de aumentar mi capacidad de consumo. Esos son los derechos sociales. Los derechos sociales aumentan la capacidad de consumo de los individuos, porque los liberan de la carga de tener que pagar. Ahora, ¿quién paga esos derechos sociales? No los individuos, digamos, sino que aquellos que, ¿no es cierto?, a través de los impuestos, más colaboran para aliviar esa carga. Entonces, ¿qué es lo que dice Hannah Arendt? Porque también tenemos que hablar de ella hoy día. Ella lo que nos habla es de que por primera vez el tipo de vida de la democracia moderna es el de el animal laborans, es decir, un humano que labora para vivir, vive para laborar, pero en el fondo esa vida es consumo, no es más que consumo. Por primera vez, dice Hannah Arendt, el ser humano concibe que es el consumo el objeto de su felicidad y atribuye la responsabilidad de hacerle feliz a la esfera pública, a la política, al Estado. Los países donde las personas más capacidad de consumo tienen, ni siquiera importa la propiedad, es solo consumir. Ni siquiera importa que la casa sea tuya o que, no, es solo esa capacidad de devorarlo todo. Los países que tienen mayor tendencia a través de la política a facilitar estos procesos de consumo serían los países más felices bajo este tipo de vida. Esas son las tensiones que llevan a exigir derechos sociales a una esfera pública que no tendría por qué nunca haberse metido ni en la esfera social, ni en la esfera privada, ni en la esfera íntima del individuo. El problema cuando uno lleva las tensiones individuales, íntimas, familiares o sociales a la esfera pública, es que la política termina metiéndose hasta en tu cama. Ese es el problema. Y eso es lo que Hannah Arendt trata de evitar al llamarnos a resguardar las esferas. Yo no puedo traer un problema personal a una esfera pública cuyo objeto está dado en la percepción de la realidad por parte de todos sus integrantes y la búsqueda de soluciones comunes a problemas comunes, que no tienen que ver con que si a mí me fue mal en la universidad o si yo no me siento bien con el cuerpo que tengo, o si no tienen que ver con eso no es un problema común. Sí, no es llevar problemas privados al común, sino llevar Porque si no, la problemas política comunes al entra común. a la esfera privada. ¿Te das cuenta? Ese es el problema. Le abres la puerta para que los políticos entren en tu casa a decirte cómo vivir. Y eso es totalitarismo. Y eso es lo que la gente hoy día no tiene absolutamente ninguna noción de lo que está haciendo.
Entonces nosotros tenemos hoy día este tipo de vida que se ha capturado en la esfera pública y que espera, digamos, que finalmente este nivel de consumo, que es consumir por consumir, no es tener tu casa, no es tener tu campo para producir, no es tener tu empresa, no, es solo consumir. Las masas buscan, ¿no es cierto?, eso permanentemente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice, lo que podemos sacar desde Hannah Arendt? Es que, claro, llega un momento en que todos los aspectos que tienen que ver con la reflexión, el juicio, el análisis, la capacidad de entender problemas y todo, son subsumidos a cero con tal de que se le permita a la gente ciertos niveles de consumo. Y con eso está. El problema es que eso nunca tiene un límite. Y si tú me preguntas a mí qué pasa con hoy día, que ha fomentado mucho la decadencia de las democracias, ha sido la exacerbación radical del ánimo del consumo de la gente, que no está nunca contenta si es que no es suficiente lo que ha consumido. Chile tiene la tasa más alta de mujeres obesas en Latinoamérica. Tenemos un 45% de los niños con algún grado de obesidad. Uno no puede decir de que eso es bueno con el medio ambiente o es amigable con el medio ambiente. Ni siquiera con la salud de las personas. Entonces, francamente, lo que estamos viendo acá es que las personas están quedando reducidas, digamos, a esta vida en que por primera vez el trabajo que antes era muy pesado, a diferencia de como lo ve Chul-Han, la historia, que no es lo que cuenta Chul-Han, es la historia empírica, fáctica, claro, nos muestra que al principio de la revolución industrial la gente tenía que hacer, y en la vida anterior a la revolución industrial, tremendos esfuerzos físicos para lograr tener un bien, desde sembrar a mano hasta usar las primeras maquinarias, la cantidad de horas que tenían que estar, etc. Hoy día, dice Arendt, ese esfuerzo se ha liberado. Y hoy día las personas haciendo mucho menos esfuerzo tienen un bienestar como nunca antes en la historia de la humanidad, gracias a la tecnología. Entonces, ¿qué pasa desde ahí? ¿Cuál es la decepción, la tremenda decepción que han vivido las mentes que, como Marx, pensaban que el día que se liberara de los grilletes del esfuerzo al trabajo, iba a surgir en los seres humanos una posibilidad de desarrollar lo mejor de su espíritu, de sus mentes, de sus facultades. Entonces les voy a leer un párrafo de La condición humana. Dice Arendt: la esperanza que inspiró a Marx y a los mejores hombres de los varios movimientos obreros, la de que el tiempo libre emancipará finalmente a los hombres de la necesidad y hará productivo al animal laborans, se basa en la ilusión de una mecanicista filosofía que da por sentado que la fuerza de la labor, como cualquier otra energía, no puede perderse, de modo que si no se gasta y se agotan las pesadas faenas de la vida, nutre automáticamente otras actividades más elevadas. Esa misma energía, piensa esta filosofía mecanicista, que antes se ocupaba para arar la tierra, ahora que una máquina lo hace por mí y yo tengo más tiempo de ocio, esto es muy de la filosofía clásica, ¿no? Siempre se pensó que el ocio era el que llevaba al desarrollo de los pensamientos más elevados, que esto iba a pasar a nivel de toda la humanidad, digamos, el día que no tuviesen que trabajar con su esfuerzo, ¿sí? Entonces dice, sin duda, el modelo de esta esperanza de Marx es la Atenas de Pericles, que en el futuro, con ayuda de la incrementada productividad humana, no necesitaría esclavos para mantenerse y sería una realidad a pesar de eso. 100 años después de Marx, sabemos que ese razonamiento es una falacia. El tiempo de ocio del animal laborans, que es este tipo de ser humano, ¿no es cierto?, que lo único cuya felicidad está en elevar lo máximo posible sus niveles de consumo al mínimo esfuerzo, y por eso la demanda sobre el Estado es tan fuerte, por eso lo de los derechos sociales, porque ese es el objetivo, ese es el sinónimo de felicidad para la persona que vive este tipo de vida del animal laborans. Dice entonces, 100 años después de Marx, sabemos que ese razonamiento es una falacia. El tiempo de ocio del animal laborans siempre se gasta en el consumo. Y cuanto más tiempo quede libre, más ávidos y vehementes son sus apetitos.
Que estos apetitos se hagan más adulterados, de modo que el consumo no quede restringido a los artículos de primera necesidad, sino que por el contrario se concentre principalmente en las cosas superfluas de la vida, no modifica el carácter de esta sociedad que contiene el grave peligro de que ningún objeto del mundo se libre del consumo y de la aniquilación a través de esto, porque Arendt hace una diferencia entre el uso y el consumo. Una cosa es que yo use algo y otra cosa es que yo consuma algo. Si yo uso esta chaqueta tiene 15 años, yo la uso hasta que se rompa. En cambio, si yo la consumo, una vez que deja de estar de moda, la boto y voy y compro otra, ¿no? Y hay algo, hay una saciedad que se recibe en esa forma de vida. Bueno, esa forma de vida, evidentemente, no tiene nada que ver con el pensamiento libertario, que tampoco tiene que ver con el capitalismo originario, que es el que surge, según Max Weber, ¿no es cierto?, en su libro El espíritu del capitalismo, ¿no es cierto?, de estos grupos religiosos, los calvinistas. Sí, la idea es que el capitalismo realmente surge en sociedades muy frugales, muy ahorrativas, entonces este concepto de que el capitalismo promueve el consumismo, realmente desde el punto epistemológico una locura. Así es. Entonces, y además, a eso sumémosle que es justamente la abundancia de bienes en ausencia de una valoración de las humanidades entendidas en forma clásica, digamos, en que permiten el florecimiento de cada uno de los individuos, es lo que nos tiene donde estamos, digamos. O sea, hoy día todas las personas necesitan del colectivo para sentirse bien, casi todas, aquí estamos los pocos que salvamos, y que nos salvamos no de las funas, no de las críticas destempladas, no, nosotros nos salvamos porque tenemos ese carácter, digamos, y ya está. Y es un carácter que uno también se forja, que uno lo busca, que uno ama su libertad, digamos, ¿no? Pero la mayor parte de la gente tiene esta fragilidad constitutiva, psíquica, que necesita ser parte de un grupo, ser apoyados, vivir en un colectivo, anularse, homogenizarse, vivir esa igualación absoluta. Pero mira lo que hacen las feministas. Muéstrame una que sea diferente de la otra ahí. No, son el estereotipo hecho carne. Entonces, ese es el tema. El tema es que al final, la hiperabundancia que había, asociada a la ignorancia absoluta de cada persona respecto de sí misma, de su desarrollo, de aspectos que son propios de pensamientos humanitarios, como los encuentras en teoría de los sentimientos morales, al final lo que terminas teniendo son individuos de masa, fácilmente manipulables, digamos, en estas verborreicas manifestaciones públicas de grupos inmensos, digamos, que salen a alegar por causas que ni siquiera son apoyadas por los datos más básicos, como sucede con lo de Floyd en Estados Unidos, donde es mentira que mueran más afroamericanos que blancos por producto de la violencia policial. Pero no importa, esa gente necesita eso, esa masa, ese ser parte de algo, esa constitución de la identidad que habla Chantal Mouffe, que la identidad hay que constituirla desde el relato, desde la narración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta nueva religión progresista lo que hace es intervenir en la relación que el sujeto tiene consigo mismo, a través de la colectivización y de la pretensión, al menos esa es la promesa, porque toda religión tiene una promesa, de que su subjetividad va a ser la que va a regir todas sus relaciones humanas. Es decir, que su subjetividad es sagrada y que ese sujeto es el nuevo Dios. O el Estado, el nuevo Dios. Esa es la visión. Es que el Estado es un ídolo, pero el Estado es un ídolo al que estos grupos le imponen, a pesar de ser minoritarios, feministas, LGTB, etcétera, etcétera, le imponen su subjetividad. La neolengua, Ministerio de la Mujer, you name it. O sea, capturan estos grupos minoritarios al Estado, que este es un Estado cultural, como dice Nietzsche, que produce cultura, y luego le impone a través de la educación, el despliegue cultural, etcétera, a la mayoría de los ciudadanos el tipo de vida de estas minorías, a través de la coerción, y lo peor de esto es que lo financia esa mayoría de ciudadanos.
Y la fuerza que estas minorías tienen está dada no solamente que son colectivos, sino que en que lo sienten y lo creen. Tal como antes se creía que habían brujas capaces de hacer hechizos, ellos sienten y creen de que su subjetividad es sagrada. Eso es lo sagrado en este marco de la Neoinquisición. Entonces, lo han hecho genial, han torcido las mentes de las personas capturando la educación. Todo este pensamiento se transmite a través de la educación, mientras que los liberales, los libertarios, los libertarios yo los veo resurgir ahora. Hasta que mi hijo no me empezó a hablar de los libertarios, yo más o menos que como que no estaba mucho en mi espectro, digamos, ¿no? Pero el liberal fue capturado por una tendencia en su minuto bastante marxista, porque la diferencia entre el Homo economicus y el hombre socializado, digamos, el maximum de Marx, es únicamente que en un caso, los dos lo único que hacen es laborar. Y la única diferencia es que en un caso la propiedad es individual y la otra es colectiva. No hay otra diferencia. Todo está intermediado por tu trabajo. Tú eres tu trabajo. Entonces, tu maximización de beneficios, la diferencia es que acá es individual y acá termina siendo colectivo. Acá de cada quien, según su capacidad, cada cual según su necesidad. Bueno, dale tú ahora si quieres introduce esta última parte y vamos cerrando para no agotar a todos nuestros televidentes. Claro. Hablando de lo publicado y del doctorado que todavía estás gestionando, es interesante porque hay cosas que sí, pese a la evidencia contraria, se siguen publicando. Y recientemente la revista The Economist, o El Economista, una revista muy prestigiosa inglesa, sale un artículo de que el coronavirus, sí se dice que el coronavirus va a matar el capitalismo. The Economist, un autor, dice que el coronavirus va a matar la globalización. Entonces yo me pregunto, ¿la globalización realmente va a morir? Yo creo que es lo que ya he planteado en otras ocasiones. Me parece que la división que hace Maquiavelo entre los pueblos hoy día va a ser más fundamental que nunca. Está clarísimo que lo que corresponde hacer frente a esta pandemia, como decía el profesor Ancho Bastos, es acceder a sistemas antifrágiles, recordando el libro de Nassim Taleb. Los sistemas antifrágiles son sistemas que se adaptan fácilmente a situaciones de incertidumbre y que no solamente se adaptan, sino que son capaces de transformar la incertidumbre en un beneficio, que sitúa a esos sistemas en una posición mejor de la que estaban antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las sociedades libres? Yo creo que las sociedades libres, no sé si era en Holanda, pero algunos de estos países, donde el gobierno le preguntó a los ciudadanos cómo querían vivir su cuarentena y qué querían hacer a través de justamente estas plataformas de Internet. Eso yo creo que es muy posible que los países libres vayan radicalizando, digamos, que los ciudadanos, después de darse cuenta que las cuarentenas no eran lo apropiado, que su calidad de vida se redujo muchísimo, no estén dispuestos a nuevamente aceptar que los gobiernos les impongan este tipo de reglas, digamos, ante situaciones como esta, porque yo todavía no sé si es una pandemia, honestamente. Y por lo tanto creo que en esos países los ciudadanos van a tener una piel más sensible frente a la intervención del Estado de lo que pasaba antes de esta pandemia. En esos países, por lo tanto, ¿sí? Entonces tu posición es que se daría un cambio cultural positivo respecto a la idea de la libertad. No solamente en esos países, solo en eso. Estoy haciendo dos grupos. Los países donde la gente tiene al Estado como ídolo, no hay un desarrollo intelectual importante, suponen que todo se les tiene que dar. Los países donde los ciudadanos están conscientes que el Estado se sostiene gracias a ellos, y donde los ciudadanos están educados y donde aprecian sus libertades civiles, donde funciona el Estado de Derecho. Son dos realidades completamente distintas. Y acá estoy obviando el tema del progresismo, lo estamos dejando de lado por ahora. En los países libres,
va a haber mayor mercado. Los sistemas flexibles son aquellos que se replican varias veces, de modo que, al revés de los sistemas planificados, centralmente planificados, donde una parte del sistema deja de funcionar y deja de funcionar el todo. Todo se destruye. Colapsa totalmente. ¿Ok? Sistema antifrágil es de mercado necesariamente porque es redundante. Replica la misma provisión del servicio varias veces entre los competidores para el público. Por eso es que, por ejemplo, los países como el mío no ha fracasado la entrega de alimentos por los delivery, porque hay mucha competencia. ¿No es cierto? Si no hubiera colapsado, si no hubiese habido un momento en que no hubiese sido posible. No. Eso es fundamentalmente liberalismo, el laissez-faire, capitalismo, sistema antifrágil, ciudadanos más enterados, más quisquillosos, más límites al Estado, y hoy día una exigencia sabiendo de que estas medidas que se tomaron fueron medidas que yo tengo mi apuesta de que de aquí a 1 o 2 años más va a haber mucha gente diciendo que no tenían ningún sentido, porque existen demasiados argumentos para decir que no tienen sentido. El que decías tú, ¿y qué pasa si son 3 olas? No tiene sentido entonces hacer una cuarentena. Entonces hay que asumir que hay que poner toda la ficha en un remedio, en tratar de salvar a la mayor parte de la gente posible, en una vacuna. Hay que asumirlo. Y se va a morir gente, sí. Así funciona, así sucede. Esa es la vida. La vida implica la muerte. ¿Ok? Y hay que ser realistas. Cualquier argumento que tú tomes, desde que hoy día, como decía una parlamentaria italiana, decía, pero acá hay gente que se está muriendo de cáncer y ustedes dicen que es de coronavirus. Todas las cifras están totalmente manipuladas por las distintas perspectivas desde las cuales se están planteando. No estoy diciendo con esto que haya una confabulación mundial, estoy diciendo simplemente que hay brutalidad mundial, ¿sí? Ser bruto, eso es lo que hay. Entonces, en cambio, en los países acostumbrados, o ya, digamos, que a la gente se le metió en la cabeza que el Estado le tiene que dar todo, obviamente que lo que vamos a tener van a ser el modelo argentino replicado infinitamente hasta el extremo de Venezuela, digamos. Porque esos países llegan a ese tipo de modelos políticos, porque no son un régimen, no, son modelos donde lo que hay es la relación clientelar de la que hablábamos al principio, y no saben de otra forma vivir. Y esas hambres hoy día se van a exacerbar enormemente en esos países, y esos países van a terminar muy probablemente cerca del modelo venezolano, con tremendos problemas de narcotráfico, con muchas empresas estatizadas, con probablemente una reacción violenta frente a los comienzos que ya se veía en toda Latinoamérica de un deterioro absoluto de la autoridad estatal y por lo tanto la emergencia de grupos extremadamente violentos que destruyen la vida de los otros ciudadanos que también va a llegar un momento en que se cansen. Quizás tengamos una década de guerras civiles en distintos puntos, quizás hasta que la gente se canse y diga, quiero un militar. Y entonces Latinoamérica volverá a vivir, como siempre, el regreso del autoritarismo. Y aquellos en Chile que ven eso con buenos ojos, y hoy día lo he pensado todo el día, y qué bueno que te lo voy a poder decir a ti, porque no creo que muchos chilenos me vean. Pero yo, honestamente, me sorprendo. Yo me sorprendo, porque yo sé que existe la resurrección. Porque hubo una persona, dice la leyenda, dentro de 2000 años, 2000 y tantos años, que volvió de la muerte en su propio cuerpo, y por lo tanto tenemos un caso, digamos. Pero yo no creo que a Pinochet le pase lo mismo. Entonces a mí me extraña, honestamente, que haya gente... Hablando de la muerte, en el libro Responsabilidad y Juicio de Arendt, Jerome Cohn relata que Arendt citaba mucho el epigrama de William Faulkner, de que el pasado nunca está muerto, ni siquiera está pasado. A veces
a veces creo que las condiciones que se dieron en el pasado siempre están presentes, solamente que están neutralizadas por ciertos esquemas institucionales o cierta inercia respecto a los cambios brutales que dieron al fin de eso. Claro, en ciencia política eso se llama path dependence. ¿Ah? ¿Ah? Sí, dime. Desde una perspectiva de Hannah Arendt, pandemia o no pandemia, ¿cómo Hannah Arendt vería esta crisis? No, yo creo que ella estaría, la verdad es que esta crisis solamente puede plantearse en los términos que se está planteando porque vivimos en una sociedad de masa, como la que describimos antes. Una sociedad de masa donde se espera que el Estado sea el que tome la decisión por los individuos, una sociedad de masa donde se espera que el Estado sea el que cuide ahora, nos cuide de nuestra salud. No, Arendt claramente no tendría. Arendt detesta el Estado como ella lo describe como esa familia, esa administración doméstica gigantesca, en que todos somos una familia. No, le repulsa. O sea, no. Arendt, de hecho, no tiene una teoría sobre el Estado. Arendt tiene una teoría sobre la esfera pública, que es donde los individuos, que son ciudadanos igualmente libres, van y debaten sobre los asuntos que les competen. Arendt detesta el Estado. En el fondo, la teoría política arendtiana sirve muy bien a los anarcocapitalistas. Les traería una dimensión en la que a los problemas en conjunto se podría llegar dialogando y colaborando, tal como funciona en el mercado. ¿Cierto? Correcto. Porque no es que en el anarcocapitalismo no exista autoridad. Existe, pero no está dado por la coerción del Estado. ¿Existe la autoridad del padre o existe la autoridad de...? Déjame terminar un momento. Sí. No es que no exista la autoridad, de hecho el anarcocapitalismo confía en que la sociedad es la que es capaz de producir sus instancias privadas, donde se dirimen los conflictos, ¿no es cierto? Como las policías privadas o como los tribunales privados, etcétera, ¿no es cierto? Y eso requiere de legitimidad, y la legitimidad se da entonces en la sociedad. Bueno, le serviría entonces, yo siempre he postulado eso, la teoría política arendtiana, muy crítica del Estado, muy crítica de que el Estado sea el responsable de hacernos felices. Ella, francamente, desprecia la intervención de la política en la sociedad, en la familia, en el individuo, lo desprecia. Y sabe que esto se da porque la sociedad capturó a la esfera pública, esta sociedad de masas capturó a la esfera pública con los fines que ya hablamos, que es ser feliz. Ser feliz, ¿qué significa? Aumentar mi consumo al máximo con el mínimo esfuerzo, implicándome el mínimo esfuerzo como trabajador. Entonces, yo creo que Arendt además nos vería, uno podría hablar desde Arendt de una especie de especismo antropocéntrico, que no es el especismo en contra de otras especies, sino que un especismo que se daría al interior del ser humano cuando es reducido a eso, a un animal laborante, a un animal que consume, elabora, y que no tiene ninguna otro talento, otra capacidad de aportar al mundo, nada. Y lo que estamos viendo es eso en la sociedad de masa. Da lo mismo si el colectivo feminista, si es el colectivo de las minorías sexuales, el colectivo de los que reivindican derechos ancestrales, el colectivo da lo mismo, todos se manejan de la misma forma. Todos asumen la misma dinámica fascista de Carl Schmitt, que es la dinámica amigo-enemigo. Todos. O sea, están actuando todos igual. Entonces, ¿qué dice Arendt? Cuando tú quedas reducido a ser un mero animal, nada más, y todos tus aspectos humanos son destruidos, y el mero animal, ¿qué necesita? Comer, respirar, hacer sus necesidades, consumir, nada más. Eso es lo que necesita. Entonces, reducidos a eso, lo que sucede es que es muy fácil, dice, destruir a una parte de la población que no sirve, que me molesta. Yo puedo elegir democráticamente después, incluso lo dice, en algún minuto tenía la cita por acá, puedo elegir democráticamente destruir a una parte de la población, porque nadie de ellos es un individuo singular que hace un aporte a la esfera pública común
que es, desde su perspectiva, irreemplazable, porque cada uno de nosotros tiene su perspectiva. Entonces, en la medida en que nosotros no emergemos en la esfera pública de ese modo, en la medida en que los que emergen en la esfera pública emergen como animales laborantes, no desde la perspectiva de un individuo que tiene juicio político, que es capaz de analizar las realidades de su perspectiva y ser autoconsciente. No, no, no. El individuo hoy día desapareció. Hoy día no existe, prácticamente. Quedan unos pequeños oasis, pero prácticamente no existe. Y donde hay algunos otros que no son esos pequeños oasis, como puede ser un movimiento libertario, como puede ser una universidad como la Marroquín, o qué sé yo, hay muchos que están callados, que están atemorizados, que no quieren que los funen. Entonces, nosotros estamos viviendo un momento de la extinción del individuo, donde vamos a quedar reducidos a ser un mero miembro de la especie. Y con eso, todas las diferencias que tenemos son anuladas. Y ahí el neomarxismo logra su objetivo final, porque donde tú anulas las diferencias de las personas, no tienes cómo justificar las diferencias de su propiedad. No tienes cómo justificar que uno tenga más y otro menos. Sí, ya volviendo a Hannah, yo entiendo que ella de verdad estaría muy disgustada con este terror, con la pandemia infundido por el gobierno, de que tienes que estar en tu casa, quédate, o si no, tú quieres que se muera tu abuelita. O sea, creo que Hannah de verdad detestaría eso. Y ya veremos realmente qué vaya a pasar. Yo, en mi perspectiva, creo que estoy de acuerdo contigo, realmente en algunas partes veremos cambios positivos respecto a la libertad y en otros quizá en vía contraria. Desde República Libre estamos realmente agradecidos por tu participación. Ojalá que se dé otra y realmente tu hijo, Axel Reinick, está invitado a una charla. Si quiere nos puede escribir. Pueden seguir viendo las reflexiones muy interesantes de Vanessa Kaiser para los que ven de República Dominicana o Latinoamérica en el espacio de la esfera pública en YouTube. Yo la sigo, muy genial realmente sus intervenciones. Y nada, un abrazo, Vanessa, y gracias por participar en la charla Libertarios en tiempos de pandemia. Otro abrazo para ti, Carlos, estamos en contacto, ahí me mandas el link después, y saludos a todos los que disfrutan de este nivel de reflexión y se imponen frente al mundo como el Atlas que dice, yo sin miedo, porque como dice mi hijo menor, Axelito, dice, resulta que hay una vida que es peor que la muerte, mamá, y nosotros lo sabemos bien.